Hola, mi nombre es Manuel Rodríguez, soy de Humán, Yucatán, mejor conocido como el Príncipe de Humán. Manuel Rodríguez, lanzamiento al plato, swing agresivo, no tocó nada, lo ponchó, muy bien, y con eso trabaja una entrada, 1, 2 y 3. Así me pusieron aquí en Yucatán, ¿no? Y en Estados Unidos me conocen como Menrod o Bolón también. Bolón. Claro, todo empezó por medio de mi papá, de mi señor padre Manuel Rodríguez igual, ¿no? Que ahora sí que desde que yo tengo memoria él juega béisbol y se desvive por este deporte, ¿no? Y poco a poco me fue inculcando el amor que él tenía por este deporte. En principio de mi niñez, no lo niego, me gustaba más el fútbol porque pues es lo más común aquí en México, ¿no? Más favorito. Sí, entonces mi papá poco a poco, desde que estaba yo jovencito, me llevaba a sus partidos de béisbol, terminando cuando lo veía pichar todo el tiempo. No le prestaba tanta atención porque era un niño, ¿no? Pero poco a poco él me dedicó mucho tiempo de su vida, ¿no? Para entrenarme, en casos tiempos difíciles, para mostrarme lo bonito que es ese deporte. Me enseñó muchas lecciones también de que hay que valorar las cosas que se nos dan, ¿no? Porque pues todo tiene un esfuerzo y todo tiene un trabajo. Yo recuerdo que él era taxista, trabajaba todos los días en la combe y aún así, en su hora de comida, después que yo terminaba de clase, venía y me decía, vamos al campo, vamos a entrenar. Y yo recuerdo que él me decía que a él le hubiera gustado jugar profesional, ¿no? Y fue esas palabras que me encendió la llama. Y fue cuando un día a la edad de 14 años yo decidí y yo le dije, papá, yo voy a ser profesional. Y él como que se rió, ¿no? Como que se rió al principio y no me creyó, pero le dije, te lo voy a demostrar. Y recuerdo que me dijo, no es fácil, yo lo intenté. Y todo el tiempo me decía, yo corría tanto y no llegué, entonces tú quieres hacer el doble. Entonces yo lo hacía. Entonces, si dame cuenta, a veces sí me molestaba, pero ahora que ya crecí, yo entiendo por qué él hizo todas esas cosas, ¿no? Y estoy agradecido por él, porque gracias a él inició la llama y también me dio la oportunidad de salir y demostrar mi talento. Yo creo que a la edad de 14, 15 años, que me di cuenta de que a la hora del entrenamiento me podía exigir más de mis compañeros, que las prácticas normales que hacían en la Liga de Yucatán no me cansaba, que los entrenamientos a veces no me cansaba. Entonces poco a poco cuando mi papá me fue entrenando y me fue dando más tiempo, él dejó el trabajo de las combis para dedicarme más tiempo todas las tardes y a veces entrenábamos 2 veces, entrenábamos en la mañana con el equipito de la Liga de Yucatán y después él me iba y me entrenaba en la tarde. Y todos los días, y es lo que la gente no ve, ¿no? Es lo que la gente no ve. Y a la edad de los 14, 15 años me di cuenta de que empecé a sobresalir en las ligas de aquí. Y fue cuando yo me decidí al 100% a mí mismo y me dije a mí mismo, voy a ser un jugador profesional de béisbol. Yo recuerdo que al principio, a la edad de 14 años, fui seleccionado para representar Yucatán ya iba a cumplir 15, 16, ¿no? Y ahí conocí por primera vez a don Raúl Ortega. Él fue a checar los pitchers de que iban ahí ese torneo para Puebla. Recuerdo que Rubén Rosado, el Meletes, es el que dirigía y que veía la categoría 15 y 16, ¿no? Entonces ellos me reclutaron de la Liga Instruccional. Yo ya estaba jugando en la Liga Instruccional, entonces era de madera. Entonces, como yo ya sobresalía con los muchachitos de mi edad en la Liga de Yucatán, mi papá decidió de dar el siguiente paso, que es ponerme en la Liga Instruccional con jugadores ya de 21, 22 años, y yo a la edad de 15 años, ¿no? Y ahí me vieron, ahí me reclutaron para hacer unas pruebas para representar a la selección de Yucatán. Y recuerdo que don Raúl me vio ahí por primera vez. Y conocía a mi papá, da la casualidad que conocía a mi papá. Y recuerdo que le dijo, Bolón, ¿qué haces aquí? Y me dice, trae a mi chavo. ¿Y quién es tu chavo? Él iba a tirar, y justamente iba a empezar a tirar bullpen. Y recuerdo que me vio y él dio el visto bueno y dijo, no, llévenlo. Y recuerdo que ese mismo día me dijeron, no, quedas seleccionado para representar Yucatán, el próximo torneo que va a haber en Puebla, y todo corre por parte del IDE. Y ahí fue el primer acercamiento que tuvo Leones Yucatán conmigo. Fue muy bonito, recuerdo que estaba yo en la norte de México, en ese entonces estábamos jugando en Mexicali, y recuerdo que en esa época yo y mi paisano Carlos Pech
no estaba yendo bien de relevos, bien. Y recuerdo que en ese entonces Isauro Pineda era el encargado de la Liga de Desarrollo y nos dijo, recuerdo que nos dijo, necesitamos un pitcher arriba. Entonces no sé si tú o tú. Todo se decide esta noche. Y de lo poco que recuerdo que pasó Carlos Pech y tiró una entrada buena, pero recuerdo que titubeé un poco, en cuestión que batallé un poquito de descontrol, ¿no? Y pasé yo en la misma situación, los nervios, la ansiedad de querer hacer las cosas bien. Y siento que estuvimos en cuanto a rendimiento igual. Y termina el juego y recuerdo que nos llaman y hacen un pequeño meeting. Y yo entre mí, seré Carlos, ¿no? Y recuerdo que dice Isauro Pineda, no, pues acabamos de tomar una importante decisión y estamos muy orgullosos por el trabajo que ha hecho este muchacho y muchas felicidades. Y todo así como que esperando, ¿no? Y Manuel Rodríguez fue llamado a debutar. Y recuerdo que no me lo creía. Lo primero que hice es, sin duda me salieron las lágrimas porque yo recuerdo que no solo estaba cumpliendo mi primer sueño, sino estaba cumpliendo uno de los sueños más importantes de mi papá, ¿no? Y recuerdo que le llamo y no lo creía hasta que en serio, ¿cuándo vas a regresar? Me dice, no, ya estoy ya, al día siguiente tengo los vuelos para allá, le digo, y primero Dios estaría debutando en los próximos días en Yucatán. ¿Cuántos años tenías? 16. 16 años. 17 años tenía cuando debuté. 17 años. Claro, no, sí, pues llegué aquí. Yo recuerdo que debuté esa misma noche en un partido contra Delfines de Ciudad de Carmen, donde el marcador se abrió un poquito, ¿no? Y recuerdo que me llamaron a debutar y fue algo muy extraño porque no lo niego. Todos me decían, no, las piernas. Cuando vayas a subir, trata de controlar la presión porque las piernas vas a sentir que no tengan fuerza y precisamente eso fue. Recuerdo que le di cuatro bolas al primer bateador, ¿no? Y recuerdo que entran a hablar conmigo, estaba Gil Velázquez en shortstop, Santos era el pitching coach y recuerdo que me calmaron, me decía, tranquilo, tira el primer strike. Después del primer strike, ya todos regresaron a la realidad. Y sí, recuerdo que el primer strike apuntado casi y cuando tiré el primer strike sentí que como que la presión se fue. Y recuerdo que el siguiente rola para el doble play. Gil Velázquez se tiró, no había necesidad de tirar, sí, una jugada, doble play y el siguiente punch. Sí. Fíjate que yo no supe hasta después que terminó la temporada. Yo sabía que estaba teniendo buena temporada, pero nadie tampoco me dijo nada. Y yo recuerdo que fue algo inolvidable porque recuerdo que cuando, al momento de pichar me metía en diferentes situaciones, ¿no? Y decía, no voy a tirar este picheo doble play. Y tirar el picheo doble play. No, ahorita voy a ponchar a este bateador. Venía el siguiente bateador y lo ponchaba. Fue algo que lo que yo me imaginaba, ahora sí salía. Todo me salía en esa temporada, ¿no? Y recuerdo que cuando terminé la temporada, yo no era de las personas que esté checando mis estadísticas, mis números, no cómo voy. Y cuando al final de temporada, cuando me metí a ver mis estadísticas, yo dije, ¿qué hice? ¿No? 50 apariciones, 1 punto y ahora la efectividad, ¿qué hice? ¿No? Y recuerdo que cuando iba a empezar los playoffs, los dueños del equipo, Juan Arellano y Eric Arellano, hicieron una meeting y dijeron que había varios que hicieron una buena temporada, ¿no? Y recalcó, ¿no? Y uno de ellos, el yucateco, dijo, el Manny Rodríguez está en los finalistas para ganar el novato del año. Fue cuando yo me enteré de esa noticia. Y recuerdo que cuando me nombraron novato del año fue después de que terminó la temporada esa, ¿no? Y justamente yo estaba en el gimnasio. Estaba en el gimnasio cuando me llama don Raúl y me dice, te acabas de ganar novato del año, me dice. Y yo no lo quería, don Raúl, ¿cómo que acabas de ganar novato del año? No, acabas de hacer historia, me dice. Me dice, ¿cómo que don Raúl? Hasta recuerdo que don Raúl estaba un poquito nervioso. Sí, me dice, acabas de hacer historia. Y a los pocos minutos después me llama los dueños de Leones y me dice, no, Manny, te ganaste el novato del año, pero no digas nada, va a salir en la rueda oficial de unos minutos, me dice. Y luego que se lo dije a mi papá no se lo creía, y nadie se lo creía, y cuando reventó la bomba, recuerdo que
Fueron unos momentos muy lindos. Como te he dicho, ya he ido madurando en cuestión de los años. Muchos se han dado cuenta de la madurez que he tenido y es normal. Yo siento que todo tiene su proceso, ¿no? Y es un aprendizaje, y lo que me ha servido es que he tenido las personas correctas en mi vida a lo largo de este camino, ¿no? Y Dios me ha separado de las personas que ahora sí que no estaban, no iban y nunca debieron estar ahí, ¿no? Y por alguna razón cruzaron mi vida y también me dejaron una enseñanza, porque yo trato de aprender de todo lo malo, todo lo negativo, trato de canalizarlo y agarrar la parte positiva, porque siempre hay, todo hay. Siempre de algo negativo, si te pones a analizarlo, vas a salir cosas positivas y a veces cosas que te pueden ayudar. Por ejemplo, este año cuando terminó la temporada, fue muy difícil para mí porque no cumplí mi meta de regresar a Grandes Ligas, no me cumplí mi meta de regresar al roster, entonces me venía presionando un poco por todo eso, ¿no? Pero pues hubieron cosas buenas, maduré en el sentido de como lanzador, tuve una temporada saludable, que tenía 2-3 años que estaba batallando con lesiones de brazo, ¿no? Cambió mi alimentación, me discipliné más, hubo más enfoque también, el cambio que hubo a mitad de temporada, como te dije, muchos se habían rendido, muchos se habían puesto tristes, muchos se habían ahora sí decepcionados por el cambio, ¿no? Salir de un equipo después de 7 años no es fácil, más un equipo que te vio crecer y más un equipo que te vio que te desarrolló como pelotero, que te dio la primera oportunidad de demostrar tu talento en el mejor voz del mundo. Y siempre voy a estar agradecido por eso. Y por eso son sentimientos encontrados, ¿no? Al momento que te cambian, pero supe canalizar todos esos sentimientos y me sirvieron como motor para terminar fuerte, me sirvieron como combustible para terminar fuerte la temporada, motivado, llamando la atención con hechos, no con palabras, ¿no? Y entonces al final de la temporada hice una recapacitación de todo lo que había pasado durante todo el año, ¿no? Y fue una temporada incluso mejor que las anteriores, porque me di cuenta que me había desviado un poco del principal objetivo, normal, ahora entiendo normal, como todo joven con muchas ganas de vivir, ¿no? Cometamos errores, pero es parte del proceso, del desarrollo, como un atleta y como un ser humano normal, ¿no? Yo me he privado de muchas cosas, de relaciones, me he privado de fiestas, de disfrutar mi vida, ¿no? Entonces sentía que tenía el derecho de hacerlo, pero no, porque todo hay un tiempo. Entonces mi tiempo ahorita es ser un jugador profesional, ser un beisbolista y ser un ejemplo para la sociedad. Entonces yo eso ya lo he entendido. Entonces yo por eso siento que mejores cosas van a venir. Y ahorita mismo me siento muy motivado, más enfocado que muchos años. Y siento que muchas cosas buenas van a venir en mi vida. Muchas bendiciones, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Y a veces son pruebas, que en el momento no lo vemos así, ¿no? Pero ahorita mismo yo vi que todo lo que me pasó el año pasado es una prueba que me está preparando Dios para cosas mejores. Manuel Rodríguez Velázquez, de los 9 años, y comenzó como jugador de cuadro y todo eso. Y a los 14, 15 años empezó a tirar, y a los 15 pues lo vio Raúl y ya se quedó con él. ¿En qué ligas ha participado, Manuel? En las ligas amateurs acá, en la instruccional, ahí nada más, la instruccional y en la liga Yucatán, los chavitos. Y a los 14 años y medio, 15 años, ya lo mandaron a Monterrey. Y ya de ahí hasta la fecha que es muy difícil, porque no hay cumpleaños, Navidad, no hay nada. Es solo trabajo y hasta la fecha. Entonces, la ausencia de él sí es muy difícil. Como deportista, sus logros, pues sí es satisfactorio, pero la parte familiar, la convivencia, sí está difícil. Sí, es difícil. Y al menos durante todo este proceso que estaba Manuel como pelotero profesional, digo, su familia cómo está contenta, son sentimientos encontrados, porque pues no es lo mismo tenerlo en casa que tenerlo lejos, y a la vez pues es un logro que es de él y sí es satisfactorio igual.
va con una mentalidad más positiva, porque pues las oportunidades, yo siento que hay un poco más allá y no donde estaba. Ahí pues sí es un poco difícil. En el tema de yo veo que está más enfocado ahorita, como que tiene más ganas, porque como por lógica, si tienes más esperanzas, le tienes que meter más ganas. Pues que le dé las oportunidades cuando se presente, que no los amarren, como la mayoría de los padres, que primero el estudio. Sí, cierto, el estudio es bueno, pero si tiene las ganas y las facultades y los deseos de llegar, yo pienso que le dé oportunidades, pero porque para el estudio hay tiempo, en cambio para esto no hay.